Los niños se levantarían el techo aquí. ¿Cómo se llama el mensaje? Ya no vivo yo. Y vamos rápidamente a Gálatas 2:20. Este es un texto bíblico maravilloso, espectacular, extraordinario. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted lo alcanza a leer ahí? ¿Sí? ¿Sí? Lo va a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, un aplauso para ustedes. Mire, les voy a introducir el mensaje con una pequeña historia de la calle a la cima, pero con propósito. De la calle a la cima, pero con propósito. Un hombre puertorriqueño llamado Daddy Yankee, conocido así como Daddy Yankee, en realidad se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez. ¿Usted ha escuchado hablar de Daddy Yankee? Sí. Qué bueno que diga así, porque si usted me dice amén, significa que así sea. Y usted tiene que saber eso. Entonces usted tiene que saber cuándo decir sí, cuándo decir amén. ¿Estamos de acuerdo? Mire, este Raymond Ayala, o Ramón Ayala, creció en Puerto Rico, donde las dificultades y las tentaciones y la calle, ¿verdad?, eran parte del día a día. Y desde muy joven, él se vio inmerso en una realidad donde para sobrevivir había que sortear muchas situaciones y que iban mucho más allá de la música. No era una vida fácil, una vida muy difícil. Pero él tuvo un ascenso y llegó a conocer la fama. Daddy Yankee se convirtió en el rey del reggaetón, una música popular. Alcanzó la fama internacional y disfrutó de lujos y notoriedades que son extraordinarias, cosas espectaculares, yates, de todo, y por supuesto exceso. Y sin embargo, como le ocurre a muchos artistas y personas que llegan a hacerse muy, muy millonarios, el éxito le abrió la puerta a un brillo enorme, pero sin contenido, sin fondo. Obviamente él tuvo tremendos conflictos internos y lo más fuerte que le ocurrió es que él perdió su identidad. Él perdió realmente quién era y se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de eso. Y un día vino una frase: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Eso hizo que este hombre reflexionara y reconsiderara sus prioridades. Diga conmigo: prioridades. Les voy a estar dando todo este año con el tema de las prioridades. Prioridades. Jesús, tu prioridad. Amén. Él también meditó y dijo: ¿qué legado quiero dejar? ¿Cuál es mi legado? ¿Qué voy a hacer? Ya el hombre pasó las 4 décadas y comenzó a mirar la vida de una manera distinta. Entonces comenzó él a darse cuenta que tenía que cambiar. Y lo primero que hizo fue algo concreto: renunció a contratos multimillonarios de millones de dólares. Hay por ahí una entrevista donde él habla de un contrato de 100 millones de dólares. ¿Renunciaría usted? ¿Cuánto vale? ¿Qué son 100 millones de dólares? No se nos cuadra ni en la cabeza. 100.000 millones de pesos. Una locura. Tremendo. Eso deja en claro su fe y su compromiso. ¿Qué deja en claro su compromiso con el cambio que él quería? Que él pone el freno de mano a lo que mueve al hombre, al mundo, que es el dinero. Él
comienza a darse cuenta que lo más importante en su vida es hacer la voluntad de Dios. Y más importante que cualquier beneficio económico. Lo primero que él hizo fue priorizar lo espiritual sobre lo material. Priorizar lo espiritual sobre lo material. Él explicó que en ciertos momentos se encontró en oportunidades increíbles de seguir recibiendo mucho más dinero. Sin embargo, él tenía que hacer cosas que iban contra los principios de Dios y él dijo no. Y no estoy hablando ahora que él ya sirve al Señor, sino antes, fue un proceso. Él fue de a poco redefiniendo sus prioridades. Y esto yo quiero que tú te vayas dando cuenta de estas palabras, redefinir tus prioridades. Este 2025 tú tienes que redefinir tus prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿En qué estoy invirtiendo el tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo el dinero? ¿En qué estoy invirtiendo mi energía, mis sueños? ¿Cuáles son mis prioridades? Obviamente su carrera profesional se detuvo, algo pasó y de repente comenzó un cambio de su estilo de vida. Esto ya impactó a la sociedad porque algo estaba pasando con este hombre y se comenzó a hacer popular lo que estaba ocurriendo. Entonces, él optó por seguir la guía divina, por seguir la guía de Dios, por seguir los principios bíblicos. Daddy Yankee recupera su identidad y él define ahora que su vida tiene un propósito más allá de la fama y del dinero. Él, más que buscar un equilibrio en su carrera, más que tener una vida equilibrada, él asume un compromiso total con el Señor y su vida comienza a cambiar. Su esposa supo eso de toda la vida y lo votó y lo dejó. Él renuncia a contratos tremendos, él cambia su vida, ordena sus prioridades y encontramos un mensaje claro en su vida. Él está dando un mensaje claro con su vida. Él dice, el éxito no se mide en cifras de popularidad. El éxito no se mide en la capacidad de vivir y actuar de una forma extravagante. El éxito es hacer la voluntad de Dios. Para Daddy Yankee, crucificar su antiguo yo significa poner en segundo plano su ego, sus excesos, su fama, por ir sobre un propósito mayor que es servir a Dios. Su evolución personal trae un nuevo legado, una nueva identidad, porque la verdadera identidad no se encuentra en logros que podamos obtener en el mundo, sino la verdadera identidad es la transformación interior, en la capacidad de dejar que una fuerza superior, en este caso la fe y la gratitud hacia Dios y el reconocimiento que Él es lo que es gracias a Dios, hoy día genere las decisiones que va a tomar. Yo te hablé de cambios de prioridades, pero aquí te doy otra palabra importante, tomar decisiones, tomar decisiones. Es fundamental entender este punto, porque no se saca nada con tener la buena intención, con querer hacer las cosas, pero no tomas decisiones para hacerlas. ¿Cuántos mañana comienzan la dieta? Amados, tienes que ser radical en tus decisiones, y este hombre fue radical en sus decisiones. Bendito sea el Señor. Hoy, como Ramón Ayala, ¿cierto? Para nosotros, dedica su vida a predicar el mensaje del Evangelio. Y le piden, canta. Y él dice, no, yo predico, no. Y esto ojalá que no salga hacia afuera, pero oremos porque estamos trabajando para ver si el 31 de diciembre lo tenemos predicando. ¿Qué le parece ese tema? Así que oremos. Tenemos todo ya preparado para hacer la presentación a su pastor,
para ver si él viene ahí en la Quinta Vergara a tenerlo. Ahí va a estar predicando y yo voy a estar cantando. Maravilloso. Y hartos más. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque yo le quiero decir de que nosotros vemos a un personaje que es capaz de renunciar a lo que nadie es capaz de renunciar porque no lo tiene. Nadie lo tiene. Nadie puede decir, no, yo tuviera un contrato de $1 millón, no, yo renuncio por el Evangelio. Y si son 10, lo pienso. Y si son 100, no, pues si no agarra el tiro. Amado, es la realidad. Pero ¿por qué te quiero decir esto? Porque Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, le cuento esta historia para que a Ramón Ayala lo amemos, oremos por él para que el Señor lo mantenga firme, porque es de gran influencia para toda una juventud que lo va a escuchar. Lo que queremos hacer va a tener un gancho. Si usted quiere ir, usted tiene que llevar a alguien que no sea cristiano, se tiene que inscribir usted, ese otro personaje no cristiano, vamos a revisar si no es cristiano, y ahí entran los dos a la quinta. ¿Por qué? Porque queremos tener un grupo de gente que vaya a recibir a Cristo como Señor y Salvador, que es la pega que Él hace ahora, predicar el Evangelio, y muchos están llegando a los pies de Cristo gracias al testimonio real del cambio de vida que ha tenido Raymond Ayala. Y si ahora quiere dar un aplauso, délo. ¿Me pueden poner nuevamente el versículo de Gálatas 2:20? Mire, el primer punto, esa era la intro, se llama crucificados. El primer punto, vamos a hablar de 4 puntos, voy rápido, para que después usted lo vea, porque es súper importante que avancemos. Crucificados, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El reformador Martín Lutero interpreta esta declaración como el corazón de la justificación por la fe. El creyente, al unirse a Cristo, participa de su crucifixión. La cruz no es solo salvación. Amado, la cruz es nuestra identidad. La cruz es nuestra identidad. Esta semana comencé mis clases y el profesor más capo que tenemos nosotros sacó y nos puso un crucifijo y nos mostraba una cruz. Y él empezó a hablar de la cruz y decía tantas cosas que se dicen de la cruz. Si la cruz es nuestra identidad, de la cruz emerge todo. De la cruz emerge todo. Entonces, tenemos que entender que con Cristo estamos juntamente crucificados. Eso implica que muere el viejo hombre, muere la naturaleza pecaminosa, la confianza en la ley como medio de salvación, muere el vivir confiando en tus propias fuerzas. Eso significa que estoy juntamente crucificado. Te quiero decir algo importante, no hay resurrección sin crucifixión. No hay resurrección sin crucifixión. El viejo hombre debe morir. Escucha de nuevo, no hay resurrección sin crucifixión, porque el viejo hombre debe morir. Pero eso es de Cristo, amado. Cristo estuvo en la cruz y resucitó, ahora te toca a ti. Cristo fue voluntariamente a la cruz y lo clavaron en la cruz. Ahora te toca a ti ir voluntariamente a la cruz. Yo no te voy a obligar, yo te voy a predicar la palabra, pero tú vas a decidir voluntariamente. Mire, un teólogo maravilloso que lo nombramos muchas veces, que se llama Dietrich Bonhoeffer, en el libro El costo del discipulado, él dice que la crucifixión con Cristo exige la renuncia total al yo. Si yo digo, estoy crucificado con Cristo, tengo clavos, no. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy crucificado juntamente con Cristo? Es porque yo renuncié al yo, totalmente. No dejo un poquito, ¿cierto? ¿Se acuerdan Aní y Zafira? Vendimos una propiedad, traemos el dinero. Y el Espíritu Santo le dice, traes la mitad. Están mintiendo.
Y el apóstol le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué? Amado, tenemos que mirarnos hacia adentro, una introspección y ver si hay cosas que nos estamos entregando y hoy día tenemos que entregarlas a los pies del Señor. Ser cristiano no es solo creer en Cristo, sino morir con Él para vivir en su gracia. Ser cristiano no es solo creer en Cristo, amén, ¿sí? Sino morir para vivir en su gracia, porque el auténtico discipulado es un reemplazo. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Él viene a reemplazarte. Amado, Dios es espíritu. Espíritu es incorpóreo. No lo podemos tocar, no lo podemos ver. Pero a través de nosotros, otros lo pueden ver. A través de nosotros, otros lo pueden tocar. Y Dios va a usar tus manos para abrazar. Y va a usar tu boca para bendecir. Bendito sea el Señor. Mire, usted me pregunta, pastor, si yo estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿qué tengo que hacer? Primero, en lugar de luchar con sus fuerzas, tiene que declarar, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Tan fácil? Sí. Si confesares con tu boca. Tienes que declararlo. Es simple. No es algo físico, hay que declararlo. Porque así, escucha esta frase, vas a vencer el pecado desde tu nueva identidad. Vas a vencer el pecado desde tu nueva identidad. Porque si tú crees y declaras que estás juntamente crucificado con Cristo, nace en ti una nueva identidad. Y cuando viene el pecado a condenar, que es algo maravilloso, yo no, de verdad que tengo más de 30 años en el Evangelio y yo no había experimentado el pecar y no tener gran culpa. Y hoy día he conocido la gracia del Señor. De verdad que se lo digo, no orgulloso del pecado. Pero si peco, creo que tengo abogado. Creo que Él no me echa. Lo creo y no hay culpa. Y hay ¿qué me pasa? Han sido más de 30 años. Quizás tú no tienes el problema que tengo yo y lo crees sencillamente. Bendito sea el Señor. ¿Y sabes por qué no deberías tener ese problema? Porque nosotros predicamos de una fe sana. Pero aquellos que recibimos una fe que no es sana, pecamos y luego viene la culpa, la indignidad y te domina. Y a mí ya no me pasa. Y abro mi corazón. Son más de 30 años, amado, viviendo en esa condición. ¿Podía hacer algo yo? No. Es la escuela del Señor. Y de un día para otro, Señor, pero no me siento mal habiendo pecado. Y yo le digo, Señor, siento la gracia. Siento la gracia. No me siento condenado. Sé que me perdonaste. No puedo entender, pero no está siendo afectado mi ser interno. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amado, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esto es fe. Amado, es fe. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Es fe. No es lo que tú hagas, es lo que tú crees. Amado, es lo que tú crees. Porque cuando crees correctamente, luego viene un resultado para hacer correctamente. Alguno puede decir, el pastor es pecador. Por supuesto, nunca lo voy a esconder. Somos pecadores. Somos pecadores. ¿O acaso cuando estás viendo una película y viene el momento de la venganza no te gusta? Que maten a todos los malos de la forma más sanguinaria posible. Somos pecadores. Otra cosa importante,
Cuando tú entiendes que estás crucificado con Cristo, la cruz implica rechazo del mundo, pero la aprobación de Dios. De nuevo, cuando tú crees que estás crucificado con Cristo, la cruz implica que el mundo te rechace, pero Dios te aprueba. La pregunta es, ¿qué es lo que te importa a ti? La aprobación de Dios. Por eso, iglesia, no debes temer a la oposición. Nueva generación, no le tengan miedo a los problemas. No le vamos a decir nosotros, es que en el camino se arregla la carga. No, enfréntenla con su identidad nueva, con la cruz de Cristo. ¿Por qué los jóvenes no quieren tener hijos? Porque hay que hacerse responsable. Como decíamos delante, y levantaban el bebé, ¿cierto? Los gatos, decía Julio. Hay que hacerse responsable, entonces no queremos tener hijos. No es que el mundo está muy malo, no queremos traer hijos al mundo. Eso es una mentira, una excusa barata. Es que no quieren ser responsables porque el tener un hijo significa total responsabilidad. No le temas a la oposición. Vive desde la identidad de Cristo. Tu identidad es que estás crucificado. Tu identidad es que estás en una cruz como esta. Y aquí está clavado Jesús. Y aquí estás clavado tú también. Esa es tu identidad. ¿Lo crees? Eso va a generar que tú sirvas a Dios con humildad, que sirvas a tu prójimo con humildad, que en las relaciones que tú tengas generales siempre la humildad sea algo importante, porque tú sabes que no se trata de ti, se trata de Él. Y que aunque todos digan, oye, que la pastora Marcela predica lindo, que aquí, que allá, esto y esto otro, ella tiene que tener la certeza, y yo sé que la tiene, de que no es ella, que es el Dios que habita en ella. Y nosotros somos simples instrumentos. Porque la cruz no es un evento del pasado, es una realidad del presente. La cruz no es un evento del pasado, es una realidad del aquí y el ahora. La cruz no es un evento que ocurrió, la cruz es efectiva hoy día en el siglo XXI. Yo te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Vivo realmente como alguien que está crucificado con Cristo? ¿Vivo realmente como alguien que está crucificado con Cristo? Acuérdate que en la cruz se pagaron todos tus pecados. ¿Vives en una libertad de conciencia? Pablo fue un asesino de cristianos. Los cristianos le tenían miedo. En cualquier momento se desconvierte y no empieza a matar a todos. Pero él dice en una de sus cartas, yo con conciencia pura y limpia. No sé, aquí quizás ninguno de nosotros tiene un prontuario como tenía Pablo. Pablo era asesino de cristianos, promovía el asesinato de cristianos, los perseguía, etc. Y él tiene conciencia limpia y pura. ¿Cómo es eso? Porque él entendía, en la cruz estoy crucificado con Cristo. Diga conmigo, en la cruz estoy crucificado con Cristo. Otra pregunta, ¿está usted dispuesto a abrazar la cruz? Aunque eso implique oposición, sufrimiento, problemas. ¿Está dispuesto a abrazar la cruz? Amén. Me gustó ese amén. Amados, somos desafiados a morir para vivir. De nuevo se lo digo, somos desafiados a morir para vivir. Y esa muerte con Cristo es nuestra verdadera libertad. Estar crucificado no es que tú no puedes ser libre, ahí eres libre. Cuando estás crucificado con Cristo, eres libre. Bendito sea el Señor. Punto 2, Cristo vive en mí. Diga, Cristo vive en mí, grítelo fuerte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Esta frase es el núcleo de la justificación por la fe, porque cuando yo creo por fe que ahora ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive, hay un ser santo que vive, que no es Rodrigo, que es Jesús, el mismo Jesús. Pablo expresa el misterio, porque esto es un misterio de la unión con Cristo, y él expresa que el creyente ya no vive según su propia justicia, sino que Cristo es quien gobierna su vida. La vida cristiana no es un esfuerzo humano. La vida cristiana es una obra divina. Algo que pasa en nosotros a través de dejarnos gobernar por Dios. ¿Te dejas gobernar por el Señor? ¿Él es el Señor de tu tiempo? ¿Con qué disposición sirves a Dios? ¿Él ocupa un espacio de tu tiempo? Nosotros como líderes tenemos que estar preocupados, o administradores de la iglesia, de no poner cargas que en algún minuto incomoden tu vida. ¿O tú estás diciendo, pastor, yo quiero servir más al Señor, yo quiero entregarme más, yo quiero dar más, yo no quiero límites, yo quiero más? ¿O nosotros tenemos que estar ahí pendiente de tus cosas? ¿O tú estás pendiente del servicio a Dios? Tenemos que sacarle el delantal al Señor y nosotros ponernos el delantal. Tenemos que sacarle el overol al Señor y nosotros, los hombres de esta iglesia, tenemos que ponernos el overol. Ni uno, ni mis discípulos. Nadie. ¿Cómo puede ser esto? Mire, la transformación no es solo un cambio moral, es una renovación total de identidad. Cristo en nosotros es la verdadera identidad. Cristo en nosotros es nuestra verdadera identidad, quiénes somos. Pero si tú entiendes esto, te vas a ir transformado de aquí, porque tu problema más grave, el problema más grave que tienes tú, no es la cuenta que tienes que pagar. El problema más grave que tienes tú no es tu enfermedad, el problema más grave que tienes tú, eres tú mismo. Y el Señor te dice, ¿me dejas que te reemplace? Aleluya. ¿Te soluciona el problema? ¿Y cómo? Anda a la cruz. Y te quedas ahí en la cruz. Y ahora vivo yo en ti. ¿Le gusta esa idea? ¿Le gusta esa idea? ¿Quiere dejar de ser fluctuante? Con todo servir al Señor y después... Y en mayo ya vengo menos. Y en julio ya no vengo. Y llega septiembre. ¿Cierto? Y la cueca y vamos y nos descarriamos ahí. Y lo sacan... en anda, ¿cierto? Después de la rama. Si usted quiere eso, crea que está crucificado con Cristo. Y deje que Cristo viva en usted. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esto significa abandonar el control personal y permitir que Cristo sea el dueño de tu vida. Que Él tenga el control remoto de tu vida. Porque no se trata de una mejora moral. Es un reemplazo total de la vida propia por la vida que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos mensajes que hablan tanto del propósito. Porque hay un propósito mal enfocado que lleva a que tú te desarrolles, que encuentres tu propósito y sepas qué es lo que vas a hacer en la vida. Y cuando yo voy a la Biblia, el propósito que tú tienes es morir. O sea, no tengo propósito yo, no. El propósito que tú tienes real de Dios es que Él te reemplace y Él desarrolle su propósito a través de ti. Eso es el Evangelio. Si no estás de acuerdo con eso, no pierdas tiempo. Podrías quizás estar almorzando rico en otro lado. No le dé hambre, por favor. Porque se me va a desconcentrar. Pero si usted quiere que Dios desarrolle el propósito de Él en usted,
está en el lugar correcto. Si usted quiere que Dios desarrolle su propósito en usted, el propósito de Dios, usted está aquí en el lugar correcto. Amén. Mire, si yo tengo un vaso, no tengo para hacer la ilustración, pero se lo voy a explicar. Si yo tengo un vaso lleno de agua sucia, completo, ¿cierto? Lo tengo lleno de agua sucia, y yo digo, ¿cómo puedo tomar agua si esa agua está sucia? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? La bota, ¿cierto? La agarra y se va al baño, la bota. Le pega una lavadita y le echa agua limpia. Mire, usted debe vaciarse. Usted debe vaciarse completamente antes de llenarse con la agua pura que el Señor tiene para usted. Pero el Señor no va a ir a botar el agua. Usted es el que tiene que ir a botar el agua. Usted es el que tiene que vaciarse. Usted es el que tiene que rendir su vida por completo. Porque no hay vida en Cristo sin la muerte del yo. No hay vida en Cristo sin que el yo muera. Pastor, ¿y cómo lo puedo hacer en forma práctica? Porque me está hablando tantos conceptos, pero yo vengo aquí, yo salgo de aquí a vivir una vida práctica. Número 1, desarrolla una mentalidad de dependencia. Aquí está el problema. Una mentalidad de dependencia. Antes de tomar cualquier decisión, diga conmigo, decisión. Antes de tomar cualquier decisión, usted se pregunta, ¿qué decisión tomaría Jesús en mi lugar? ¿Lo hace? ¿Lo hace? ¿Tiene que tomar decisiones? ¿Qué decisión tomaría Jesús en mi lugar? La verdad es que no sé qué decisión tomaría Jesús porque no leo mucho la Biblia. No conozco mucho, soy nuevo. Para eso estamos nosotros los pastores, para eso aquí hay líderes en la iglesia. Si ellos no saben la respuesta, me van a preguntar a mí, a la pastora. Si yo no sé la respuesta, tengo amigos que están mucho más arriba para hacerme una pregunta. Está esta situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Así funciona. Pero esto nace cuando usted dice, antes de tomar la decisión, ¿qué decisión tomaría el Señor en mi lugar? ¿Quiere vivir crucificado con Cristo, que ya no viva usted y que Cristo viva en usted? Amén. Entonces desarrolle una mentalidad de dependencia. Y segundo, vivir en Cristo, que tu identidad no está en tus logros, en tus fracasos, en tu pasado, si fue bueno o fue malo, en el lugar donde te criaste, en el ambiente que te formaste, la educación que a lo mejor no recibiste o que sí recibiste, sino que tu identidad esté en la realidad que ahora Cristo vive en ti. Pero es que eso es complejo, pastor, porque yo tengo una vida diaria donde yo no estoy concentrado en las cosas de Dios. Bueno, si no es así, estamos mal, porque Jesús no es tu prioridad. Porque no se trata de que tú aquí tomes decisiones en el servicio al Señor. Si el hermano, cierto, están en la música, en todo lo que signifique el ministerio musical, ellos tomen decisiones a favor del Señor, pero cuando están afuera, ellos hacen su vida y toman otras decisiones. No, ahí es donde hay que tomar las decisiones y decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta condición? ¿Sigo caminando o no sigo caminando? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Bendito sea el Señor. Te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Estoy permitiendo que Cristo viva en mí o sigo aferrado a mi vieja identidad? Quizás ese es el problema de muchos de los que están acá, por lo cual les cuesta servir al Señor. ¿Estoy permitiendo que Cristo viva en mí o sigo aferrado a mi vieja identidad? El pasado me tira, así, me tira y me tira y me tira y me tira. Mi vieja identidad me tira. El viejo hombre me tira. O estoy diciendo todos los días, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
Amados, esta es una lucha sin cuartel, y las armas de nuestra milicia no son carnales. Los ángeles, cuando tienen su lucha espiritual, ellos tienen una lucha de proclamaciones. Por eso tienes que comenzar a declarar la palabra: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Para qué? Para vivir la fe. Wow. El punto 3, vivir la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Léalo. Eso es lo que yo le estaba contando recién, emocionado. Cuando me pongo muy carnal, lo vivo en fe y ya no me condeno. ¿Has escuchado esa frase? Tu pasado te condena. A mí no. No tengo condenación porque estoy en Cristo Jesús. Y las cosas que son malas me ayudan a bien porque estoy en Cristo Jesús. Estoy lleno de gozo porque estoy en Cristo Jesús. Tengo esperanza en que Dios va a tomar mis problemas y los va a resolver porque estoy en Cristo Jesús. Y así ha sido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Amado, yo un día recibí la primera vez que Dios me habló de mi país. Y estando en la selva en Guatemala, yo le decía: Señor, estos marcianos guatemaltecos, ¿de dónde salieron tan llenos de fe? Son extraterrestres, son pura fe caminando. Y yo los miraba y decía con mucha envidia: Señor, un puñadito de esto y yo trastorno Quilpué, Chile. Un puñadito de estos locos. De hecho, Roxana hace así, viene llegando de allá y nunca la habían visto y la reciben en una tremenda casa y los llevan a tomar desayuno y los llevan allá y le hacen regalos y los tratan por honrar. Una cosa increíble. Y yo le digo: Señor, ¿qué diferencia tienen estos guatemaltecos con nosotros en Chile? Y Dios me dice: ustedes en Chile viven la esperanza. Siempre están, lo mejor está por venir, Chile será para Cristo, y la frase que algún día va a pasar algo, y vamos al avivamiento, allá hay avivamiento, vamos a buscar avivamiento, y buscando. Y el Señor me dice: y ellos viven la fe. Se me abrió un mundo. Lo que más me impactó fue que Dios me hablara de mi país. ¿Quién soy yo para que Dios me hablara algo tan hermoso y profundo? Pero ahí está en la Escritura. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es vivir la fe? No vivir en condenación, vivir con gozo, estar alegre siempre, ser amable, saludar a todo el mundo. ¿Se imagina que nosotros como iglesia chilena fuéramos así? ¿Sabe que la gente estaría allá afuera diciendo: ya vos terminen para que empiece el otro culto que queremos entrar? ¿Le gustaría llegar a un día a usted a vivir a un vecindario humilde, no tan humilde, lo que sea? Hagamos la idea que es un condominio. Y cuando usted llega ahí, se vendieron las propiedades, se hizo un estudio psicológico profundo y se le vendieron propiedades solamente a gente que tenía ciertas características de una calidad de vida emocionante, de una plenitud de vida. Y usted llega ahí, ¿cierto? Y sale a pasear al perro, y el perro va y se hace en el pasto del vecino. Y el vecino sale: espere ese vecino. Y agarra con una pala, una bolsa, pum, lo va y lo va a botar. Y tú dices: ¿en qué país estoy? Y cruzas al frente y ves que el hombre de la basura está sacando las cosas y sale el vecino sonriendo, le dice: ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Y le da 5 lucas y el del basurero lo mira así: ¡oh! Y usted del frente dice: ¡oh! La isla de la fantasía, ¿cierto? Bueno, nosotros
Cuando vivimos la fe, se produce una comunidad tan rica, tan exquisita, tan abundante, tan maravillosa que todos quieren entrar. Dice la Biblia que la iglesia primitiva, aún los sacerdotes se convertían al Evangelio. Y el Espíritu Santo todos los días añadía a los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque partían el pan, compartían todo lo que tenían, con sencillez de corazón, con una actitud hermosa. Y eso hizo que la iglesia fuera atractiva y todos quisieron llegar allá. ¿Está dispuesto a cambiar? Amén. Señor. Solo la Carla y Cliver. Iglesia, ¿estás dispuesto a cambiar? Amén. ¿O quiere que venga alguien y diga, yo profetizo que del poste para allá va a crecer la iglesia? Y ahí estamos, digamos, 14 años mirando si pasa el poste o no pasa el poste. Y cuando viene el que profetizó hace 10 años que iba a pasar, le decimos, ahí está todavía, no pasamos el poste. Porque como iglesia nosotros tenemos que cambiar. Amado, nuestra carne es temporal, pero nuestra vida debe estar anclada en Cristo. Solo así llegaremos al destino. El destino es el cielo. De nuevo se lo digo, nuestra carne es temporal, pero nuestra vida está anclada en Cristo. Solo así llegaremos a destino, con nuestra vida anclada en Cristo. Aleluya. Aunque nosotros los creyentes seguimos viviendo en la carne, nuestros días, nuestra existencia permanente no es guiada por los deseos humanos. Nuestra guía es guiada por la dependencia y la confianza en Cristo como nuestra prioridad, como el centro de nuestra vida. Amados, nosotros como creyentes seguimos en el mundo, pero ya no vivimos para el mundo. ¿Me escuchó? Pero estamos en el mundo, pero no vivimos para el mundo. Vivir por fe significa entrega radical. No está Lanto, está arriba, ahí está Lanto. Vivir por la fe significa entrega radical. Implica que haya una entrega total. Jóvenes que están aquí, pertenecientes a EDS Young. ¿Cuántos jóvenes hay aquí pertenecientes a EDS Young? Julio no. Ayer estaba la pool party que yo había ofrecido, pero hubo un socavón, se rompió una matriz y no tuvimos agua. Así que tuvimos que suspenderla hasta el próximo sábado. Esperemos que haya calor. Ayer hubo mucho. Quiero decirle a ustedes de que la única forma que ustedes sean buenos representantes de EDS joven, EDS Young, es que ustedes tengan una entrega radical. No es que usted diga, voy a darle un poquito al Señor, voy a pertenecer a un grupo. No, usted le va a dar todo al Señor. Joven, ¿le quiere dar todo al Señor? ¿Quiere dárselo todo? Sin límites. Dios lo está escuchando. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vivir en la carne sin vivir por la fe es vivir sin ningún tipo de propósito. ¿Cómo es esto? Explíquemelo, pastor. Mire, usted ve un árbol, ¿cierto? Y el árbol, las características que tenga. Pero el árbol vive en la tierra. Ahí está en la tierra, ¿cierto? Sí, todos lo vemos en la tierra. Pero la fuente de la vida de ese árbol está en las raíces, está bajo tierra. A veces a decenas de metros para abajo. Ahí está la fuente para que se mantenga ese árbol, se desarrolle ese árbol. Así también nosotros los creyentes seguimos en la carne, pero nuestra verdadera vida no depende de esta vida carnal, sino de la relación que tengamos con el Señor. Si tus raíces están en Cristo, el problema está resuelto. Pastor, pero yo no siento eso. Pero cierto, no es lo que la fe no es sentir. La fe es la certeza, la seguridad. La hipóstasis, dice el griego. La certeza, una seguridad interna de que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo. Pastor, ¿y cómo lo hago en forma práctica?
Primero, no debemos separar lo espiritual de lo cotidiano. Es lo más importante. Todo lo cotidiano que usted haga es espiritual. Yo ayer hablaba con un hombre que hace 4 años se convirtió en un tremendo testimonio, diagnosticado con cáncer terminal, con varios tumores, y él solamente habló con el Señor, le dijo: Dios, si tú querías hacer algo, y cuando pasó un mes, tenía cáncer terminal, y le dicen: queda un solo tumor en el brazo. Ese se empezó a secar, y él decía: me sané. Iba a una reunión, a un lugar social, y llega una señora con un turbante y le cuenta que ella había terminado su tratamiento de cáncer, pero ahora estaba bien. Y él le cuenta su historia y le dice: oye, si es un milagro. Eso es lo que te pasó, un milagro. ¿Y qué es lo que es un milagro? No tenía idea de nada. No hizo nada. Lo único que le dijo, así: Señor, yo me voy a morir y estoy enfermo, si tú puedes, me sana. Y Dios lo sanó. Amado, la fe de un grano de mostaza, chiquitito. Pero si tú separas lo espiritual de lo cotidiano, haciendo lo espiritual algo ceremonioso, místico, vamos a orar, entonces todo en silencio. Están orando, empecemos de nuevo, porque el cabro chico empezó a meter bulla. Amados, lo cotidiano, lo sencillo. Voy manejando, llego a un semáforo rojo y de repente aparece alguien y empieza a molestar y tú no sabes lo que le hiciste. Sencillamente entiende que hay una guerra espiritual. Entiende que hay una guerra espiritual. Yo ayer estaba maravilloso y de repente me empieza a llamar una persona que de una techumbre, que no sé quién, que yo le debía plata no sé cuánto, de la iglesia. Y yo le dije: ¿sabe qué? ¿Y usted me tiene que escuchar? No. Y lo bloqueé. Y estábamos re tranquilos, almorzando con mi suegra que está de cumpleaños. Y eso es guerra espiritual. Y usted tiene que entenderlo. No todo es guerra espiritual. Pero usted tiene que entender que lo espiritual y lo cotidiano, porque nada de lo que tú hagas deja de ser espiritual. No se trata de lo que tú sientas, y esto no es misticismo, esto es fe. Segundo, debemos depender de Cristo más que de nuestras propias fuerzas. La carne es limitada, pero la vida en Cristo es sustentada por la gracia. La carne no tiene potencia, pero la dependencia de Dios nos da el tremendo poder que trae la gracia. Escúchelo. ¿Dónde están las raíces? En la gracia del Señor. ¿Dónde está el potencial de ese árbol que yo no lo veo? Es tan hermoso hoy día ver cómo árboles que nosotros plantamos en nuestra casa dan unos frutos increíbles. Así unas manzanas hay ahora. Y el último que plantamos, un paltito, lo compré porque el que había comprado ya era grande, no daba nada, y no era najas como me lo vendieron, era lisa la cáscara. Ahora ese que plantamos comenzó a crecer, no había dado nunca, me puse a contar las paltas, 100 paltas, de este porte. No, un poquito más, así como, así, 100 paltas. Sí, le voy a compartir. Este pasaje no desafía. Me costó, pero amén. Déjeme tomar agua. Terminamos este punto con una pregunta. ¿Estoy viviendo mi vida en la fe o en mis propias fuerzas? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo la fe como los guatemaltecos, como los marcianos de allá? ¿Estoy viviendo la fe o estoy viviendo mis propias fuerzas? Pastor, no tengo tan claro. Entonces estás viviendo en tus propias fuerzas. Porque cuando tú estás viviendo la fe,
¿Sabes cómo responde? Con gozo. Estoy viviendo la fe. Soy del Señor. Ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y cuando peco y vivo en la carne y todo es por fe, yo sé que Dios no me rechaza, que no me deja de lado y que me sigue amando igual porque es mi papá. El último punto, Él me ama sin reservas. ¡Wow! ¿Qué dice la frase última de él? Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, esto ya se los prediqué hace un rato, porque Pablo destaca el carácter personal y sacrificial de la obra de la cruz. El carácter personal y sacrificial. El sacrificio de la cruz. ¿Y por qué personal? Porque Pablo subraya que la muerte de Jesús es el centro de la salvación, es el centro de la gracia, porque la fe no es solo un conocimiento intelectual de Cristo, sino es una apropiación de su sacrificio. Por eso la canción que tocaba Marcelo dice: yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. ¿Por qué más así? Mutar, cambiar. Lo que pasa es que en la Biblia de 1909 decía eso, ¿cierto? Y los hermanos pentecostales cantan esa versión de 1909. Hasta el día de mi transformación yo me abrazo a esa cruz, me apropio, es mía esa cruz. Como dicen los niños, ¿cierto? Cuando ya pasa el año y medio, es mío. Así cuando usted vea la cruz, diga ahí, es mía, me apropio de la cruz. Escucha esto, Dios ama de manera específica y personal a cada creyente. Entendamos que Cristo no solo murió por la humanidad en general, sino Él murió específicamente por cada creyente con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Rodrigo Farías. Punto. Yo muero por él, doy mi vida por él. ¡Pum! Mabel Herrera. ¡Pum! Yo doy mi vida por él. Amado, esto es súper importante. Hay un teólogo muy lindo que se llama Brueggemann, que todavía está vivo, vive en Estados Unidos, en Atlanta. Está viejito, 90 y tantos años. Y él toma este trozo de la Escritura y él lo lleva al Antiguo Testamento, que también se lo hablé delante. El amor de Dios es fiel a su pacto. Mire, la entrega de Cristo es la máxima expresión del cumplimiento del pacto que Dios tenía con Israel. Ese pacto con Abraham. Cuando uno va al Antiguo Testamento y ve cómo Dios pacta con Abraham, yo se lo describí delante. Se tenía que matar un animal, que para nosotros así como, somos animalistas, pero Gustavo se crió en el campo donde era normal todo eso, animales, no eran mascotas. Y ahí, partirlo por la mitad. Obviamente que hay un charco de sangre. Ese charco de sangre corría y había que caminar por esa huella de sangre para hacer ese pacto. Y en ese pacto, que era el caminar por la huella de sangre, estaba diciendo, así me va a pasar a mí. Me van a partir en dos si yo no soy correspondiente al pacto que estamos haciendo. Cuando Cristo muere, aleluya. Y lo que yo le expliqué delante, es Dios el que camina. La entrega de Cristo es el sí definitivo de Dios. ¿Qué ocurre cuando hay una pareja, cierto? Y usted ve, y como ahora creo que con Carlos Vive, hubieron varias personas ahí en la Quinta Vergara que le pidieron la mano, ¿cierto? ¿Cómo se dice eso? ¿De la argolla? Pedía matrimonio, ¿cierto? Y viene y le pide matrimonio. Pero entre el sí, donde había no sé cuánta gente, 15,000 personas, y el día que estén los dos ahí adelante, frente al pastor, si es cristiano, frente al cura, si es católico, y le diga, Ronald, no, voy a dar otro ejemplo. Todavía no, estamos recién partiendo, ¿cierto?
¿Cierto? Cuando diga perico los palotes, acepta como tu legítima esposa. Ese sí es el definitivo. Una cosa es de novio y todos fueron testigos del dicho al hecho. Pueden pasar muchas cosas, pero escucha bien, la entrega de Cristo, la entrega, el darse, el entregarse, el vaciarse, el no reservarse nada, en amarnos sin reserva, es el sí definitivo de Dios. El sí de Dios es entregar a su Hijo. Por eso yo te he hablado hoy de que el amor es entrega, el amor es entrega. Amado, la gracia se manifestó en forma concreta con la entrega de Cristo. Amén. Como un huérfano que es adoptado. Un niño adoptado no elige a sus padres, sino esos papás lo buscan y lo aman. Así Dios nos eligió a nosotros. Él nos amó, Él nos buscó, Él dijo, con nombre y apellido, por ese yo muero. Aleluya. Pastor, ¿y cómo llevo a la práctica esta entrega? Lo primero que tienes que saber es que nada te separa de la gracia de Dios. Nada. Tienes que tener una absoluta seguridad en el amor de Cristo. Y cuando tengas esa absoluta seguridad del amor de Cristo, responde con entrega personal a Cristo. Es decir, vive con obediencia en amor. Amén. Hemos terminado los 4 puntos. Los veo un poco cansados. Les falta, parece, un poco de glucosa. Pues ya viene el almuerzo. Y vamos a la conclusión. Le pido a los músicos que pasen. Para concluir esto, yo le quiero llevar a una historia ficticia, pero hermosa. Póngame atención, no se me desconcentre. Un minutito nada más. ¿Amén? 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 Mire, ambientémonos en la época romana, cuando en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Imaginémonos ese tiempo, ¿ya? Imagínate un niño que creció abandonado por sus padres. En ese tiempo el ambiente estaba muy revoltoso, habían, acuérdense, los celotes y diferentes tipos de sectas que eran violentas, había desorden, había muchas cosas, mucho caos, y estaban dominados y sometidos por los romanos. Y una de las condenaciones que ellos tenían, cuando se encontraba culpable a alguien de un crimen, era crucificarlo. Bueno, en ese contexto nos imaginamos a un niño que creció abandonado por sus padres. ¿Se lo está imaginando? Un niño que creció abandonado por sus padres. El ambiente en que creció hizo de él un delincuente. El ambiente hizo de él un delincuente, vivió en la calle, abandonado por los papás, él trató de sustentarse como fuera y se hizo un delincuente. Ahora ese niño ya es un hombre. Y ese hombre ahora es apresado, tomado preso, cometiendo un grave delito, otro grave delito porque había cometido más delitos, pero ahí lo apresan. Así que es condenado a morir en la cruz por sus crímenes. Viene el día de su ejecución. Hay que ir a crucificar a este delincuente que estaba condenado a muerte. Y cuando llegan al lugar del sepulcro, al llegar, ve con asombro que alguien está ocupando su lugar de crucifixión. Un inocente había decidido asumir su condena. ¿Y sabe quién era ese inocente? Era el papá que lo había abandonado cuando chico. Sí, el papá que lo abandonó, que él tanto renegó, que él tanto odio tenía acumulado por ese papá, ahora él tomó el lugar de la condena. Cuando este hombre se va acercando, lo llevan los soldados, el jefe de la guardia grita y dice: tu sentencia ya está cumplida en él. De pronto,
un guardia le saca las cadenas y le dice: eres libre. Pero no olvides que ya moriste en la cruz. Eres libre, pero no olvides que ya moriste en la cruz. Y esa muerte que está allá de ese hombre pagó toda tu condena. Tu vida anterior quedó ahí. Tu deuda se pagó con la muerte de ese hombre. No sabemos quién es ese hombre. Pero había un corazón de un niño que recordaba a su papá. Y ahí estaba su papá muerto en esa cruz. Amado mío, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Tenemos toda libertad en Cristo. Y si tú hoy entiendes Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo, el cual me amó y se entregó, y se entregó, y se entregó, y se entregó, y se entregó. Escúchalo, Él se entregó por ti. Ahora tú tienes que salir de este lugar a entregarte por otros. No hay nada más grande que dar la vida por los hermanos, dice la palabra. Es tiempo de dar la vida por otros. Es tiempo de entregarte completamente, completamente, completamente a Él.